¿Alguna vez te has preguntado si Dios es bueno porque existe el mal? ¿O si es posible creer en Dios pero no en la iglesia? ¿O qué sentido tiene vivir la castidad? Esto es New Fire Presenta, el podcast católico en el que siempre encontrarás formación y respuestas a las preguntas que todos nos hacemos sobre la fe. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Hoy en New Fire Presenta nos acompaña una mujer con un testimonio maravilloso, en donde el dolor, la incertidumbre, el miedo y también la confianza en Dios caminan juntos. Esta es una historia muy conmovedora que nos habla especialmente sobre qué pasa en el corazón de una mamá cuando la vida no sale como uno la planea. Este episodio busca acompañar a todos los que alguna vez nos hemos preguntado dónde está Dios en este momento de tanto sufrimiento o dónde está Dios cuando más lo necesito y recordarnos que incluso en los momentos más dolorosos y oscuros Dios siempre está escribiendo una historia que todavía no alcanzamos a comprender. Bienvenida Jess a New Fire Presenta. Gracias por estar acá, por querer abrir tu corazón y compartirnos tu historia. Hola, Clau, mucho gusto y gracias a ti por invitarme. No, muy felices de tenerte aquí. Quisiera empezar pues este episodio contándole a las personas que Jessica es mamá y justamente por su historia como mamá es que la tenemos aquí con nosotros en este mes de la madre que como les habíamos contado, todos los jueves estamos sacando un episodio durante el mes de mayo enfocado en distintos temas que tocan la realidad de la maternidad. Entonces vamos a estar teniendo episodios enfocados en la maternidad durante todo mayo y luego ya continuaremos con nuestros episodios habituales todos los jueves en New Fire Presenta. Entonces, pues para comenzar, Jess, quisiera que nos contaras pues un poco más sobre ti para que la gente que nos está escuchando pues pueda conocerte. Ok, muchas gracias, Claudia. Bueno, mi nombre es Jessica Ramírez, tengo 30 años, vengo de una familia pues católica muy linda, soy la hija única, tengo dos hermanos hombres, entonces soy la única niña. Em, Me casé hace 5 años con Santiago. em, Nos casamos eh, pues con la convicción siempre, pues él también viene de familia católica, entonces nos conocemos desde que teníamos como 12 añitos y siempre como en nuestra idea siempre estuvo como casarnos, obviamente pues cuando fuera el momento. Entonces bueno, eh, pasamos pues fuimos novios muy, muy pequeños, después hubo como, cada quien hizo como su adolescencia, la universidad y finalmente la vida nos reencontró y nos casamos. Jessy, bueno, ya adentrándonos en el tema de la maternidad, cuéntanos cómo fue tu primer embarazo. Vale. Bueno, luego del matrimonio, pues también en nuestra convicción siempre estuvo como queremos formar una familia, entonces fue muy rápido, que el embarazo realmente de una manera fue muy, muy fácil, muy sencilla, ya no hubo mayor complejidad. Y durante el embarazo, pues todo parecía estar súper bien. De hecho, fue un embarazo bueno, estábamos en plena pandemia, entonces yo estuve súper consentida en la casa. Lo único raro, digamos, que yo no, pues era primeriza, no tenía como cómo comparar, era que mi bebé no se movía mucho, pero pues yo no tenía cómo saber qué tanto debía moverse un bebé, ¿no? Entonces, pues yo sí iba al médico, íbamos como, "Ay, no lo siento", entonces íbamos a urgencias, pero pues siempre, no, todo está bien, el niño se está moviendo. De pronto usted no lo siente, pero el niño sí se está moviendo. Y seguido a eso también pasaba que mi líquido amniótico siempre estuvo como muy alto, pero lo mismo, uno pues un poco ignorante también, primera vez, entonces, bueno, nunca hubo nadie que nos alarmara realmente, pero pues sí era un líquido amniótico. Hoy entiendo que era un líquido, o sea, había muchas cosas que deberían haber llamado la atención. Bueno, eh, pasaron los 9 meses, Tiaguito nació a término. La verdad, una ilusión inmensa porque Tiago era el primer nieto en ambas casas, primer nieto, primer sobrino, primer todo. Entonces, pues la emoción era, o sea, tenemos 1000 ecografías, tenemos, bueno, llegó el día, la verdad fue una cesárea de urgencia porque resulta que yo empecé a tener dolores y
Hoy entiendo que no eran dolores propios como de un parto, era algo diferente y cuando llego, pues en efecto, em, tenía abrupción de placenta, que se me estaba desprendiendo la placenta y la verdad como muy contrariados porque ese mismo amanecida, digámoslo así, anterior, yo había estado en urgencias y no me habían dicho nada. De hecho, cuando ya llegué, volví en la mañana, el médico que me atendió me dijo, pero es que usted le hicieron una ecografía hace 5 horas, o sea, no le vamos a repetir una ecografía. Y yo estaba muy contrariada porque yo decía, pero es que en 5 horas muchas cosas pueden haber cambiado. Y no, en ese mismo momento no la quiso hacer, pero pues ya mi esposo, o sea, ya uno empieza como en la calma, igual ya empieza uno a perderla. Y al final como a regañadientas me la hicieron y claro, fue evidente que todo el mundo corrió inmediatamente a cesárea de emergencia. Entonces, nace Tiaguito, muy duro porque pues digamos que mi, como mamá, creo yo, y todas las que son y quieren ser mamás, pues como esperamos ese primer momento de el grito, ¿no? El llanto, y pues no logramos, no lo escuchamos porque Tiago pues alcanzó a asfixiarse. Entonces, pues lo único que alcanzo a ver es como su cuerpo totalmente moradito y pues súper, o sea, un momento súper difícil porque llamaban al médico, llamaban al otro, traigan el carro, reanimación, o sea, fue muy difícil. Yo, no, uno en ese momento, pues aunque la anestesia, pues, localizada, igual uno está un poquito como, o sea, como contrariado, como qué es lo que está pasando, y nada de lo que yo planeé pasó, ¿no? Entonces, se llevan al niño y lo único que me dice la pediatra es como: "Tranquila, el niño está con su papá", pero, pues, no hubo como mayor explicación. Me pasan a mí a recuperación, en ese momento llega mi mamá con una cara que yo realmente nunca en la vida la había visto, y yo dije: "Algo muy grave debe estar pasando". Ya entro a la habitación y, ya muy tarde llega mi esposo, con una cara también, o sea, muy difícil. Yo realmente en ese momento todavía no sabía realmente qué estaba sucediendo, y él llega y solo tengo en mis recuerdos que entra y le da como un puño a la pared y me dice: "Nuestro gordito está muy enfermo", y empieza a llorar. O sea, fue como su momento había estado toda la tarde como en autorizaciones, en cosas, y ese momento fue como, se descargó y pues muy triste. Nada de lo que habíamos planeado estaba sucediendo como debía ser, ¿no? Empiezan a pasar los días, bueno, yo ya entro ya con ese afán de tengo que poder levantarme para poder ir a verlo. Esa noche no pude, el cuerpo no, pues no pude, entonces al otro día voy y lo conozco. Muy duro porque estaba en UCI con muchas cosas conectadas, pero adicional su aspecto físico era estaba totalmente moradito, especialmente sus articulaciones, sus manos y sus piecitos como súper moraditos. Él no reaccionaba, no tenía ningún reflejo. Y no nos decían mucho, ¿sabes? Era siempre como, se asfixió, se asfixió. Bueno, en esa clínica que nació, la verdad es que el trato fue muy duro. Digamos que ya en este punto ya el corazón limpio, pero en ese momento sí hubo mucha rabia, porque siento que sí hubo muchas cosas que se pudieron haber evitado. Entonces pasamos 15 días ahí, pero pues les digo que 15 días muy duros porque Tiago estaba conectado artificialmente a todo. Comía por una sonda, respiraba por la máquina, no se movía, no había ningún indicio que nos dijera que iba como a evolucionar. Entonces nos remiten a otra clínica y pues la vida en la UCI de verdad es como, primero, una montaña rusa y segundo, yo creo que yo siempre lo voy a decir como una lección de humildad tan grande porque ahí no importa quién eres, qué haces en la vida, que si tienes dinero, si no lo tienes. Tiago no podía ni transportarse, ni porque hubiese pues la cura en cualquier parte del mundo, él no podía transportarse. em, no vale nada, o sea, y realmente no vale nada lo que humanamente en la tierra somos, ¿no? Entonces, nos trasladan y empieza como una serie de muchas cosas y empieza a haber una controversia porque los genetistas decían que era un tema neurológico, que el niño se había asfixiado, pero los neurólogos decían que el niño, aparte de que se asfixió, tenía algo genético, pero pues no había ningún examen, entonces empezaron a hacer examen
Eh, digamos que desafortunadamente en ese momento el tema de salud que teníamos, como el servicio de salud, pues como nunca habíamos requerido de nada, gracias a Dios, pues era pues el básico, la DPS básica. Entonces, también, o sea, aparte de estar lidiando con el tema de Tiago, era también lidiar con el sistema, ¿no? Entonces, pelea viene, pelea va, tutela viene, tutela va, o sea, súper desgastante. Sabía un examen muy específico que tenían que hacerle, pero pues nunca logramos, o sea, su autorización fue terrible porque era una cosa que no hacen en Colombia, entonces fue difícil. Eh, Estuvimos ahí como 2 meses, pero faltaban como 2 días para que cumpliera el primer mesecito de vida y pues nos dicen como la única solución en este momento es hacerle una tráqueo y una gastro. Digamos que ya hoy como ya siento que me perdoné porque a veces digo como yo nunca tal vez debía autorizar tanto para mi bebé de un mes, o sea, imagínate un bebé que tú sabes, no tienen ni cuellito porque ellos, y ya con una tráqueo, ¿no? Y una gastro, y bueno, pero yo también creo que en uno como mamá en el afán de la esperanza, ¿no? Como si le hacemos esto, él va a mejorar. Entonces entra a cirugía y bueno, sale bien, o sea, logra como adaptarse. Cuando les digo que sale bien, quiero decir que se adaptó, pero pues él seguía igual, su tema de salud era pues hoy como para ponerlo en contexto, suena muy duro, pero básicamente era como un vegetal, ¿sí? Él no tenía, su cabecita no estaba bien. De hecho, hicieron resonancia también y pues de hecho había una parte de su cabecita que no, pues no funcionaba, gran parte de su cabecita no funcionaba, pero uno en el afán de lo vamos a salir adelante, ¿no? Y no importa las secuelas. Yo decía, a mí no me importa si yo me tengo que dedicar a mi hijo toda la vida, yo lo voy a hacer. Entonces, bueno, ya con eso, entonces ya como que los médicos empiezan como, bueno, ya respira y ya come, ¿no? Porque respira por aquí, come por una zona, entonces pues él ya puede empezar como empezar a irse, ¿no? A casa. Entonces empiezan como em, a educarme, ¿no? Entonces yo me volví enfermera, ya se desaturaba, yo ya no corría, yo ya sabía qué tenía que hacer, lo limpiaba, le hacía sus succiones, lo alimentábamos, o sea, todo en el hospital aprendí. Y finalmente un día nos dan salida, pero pues salida, o sea, atravesamos la ciudad en ambulancia, llegamos a su habitación que en principio era una habitación de un bebé y para ese momento ya parecía una mini UCI porque pues nos tocó equiparnos, teníamos enfermería 24 horas, básicamente en la casa nadie dormía, pues porque si en el hospital pasaba algo, pues habíamos entrado como una zona de confort, como que pasa algo, corremos, el médico corre, pero ya en la casa era como todos los ojos encima. De hecho, nos fuimos a ir con mis papás, pues porque era demasiado. Entonces, hacíamos turnos, aunque estaba el enfermero siempre, pero hacíamos como turnos entre nosotros. No, o sea, una cosa con mucho amor, pero muy desgastante. Entonces, como a los 8 días, pues él era muy delicadito de salud. Entonces le dio una infección urinaria. Tuvimos que volver, ¿no? Cuando volvemos, el recibimiento fue como para que lo trajeron. O sea, ¿sí? Eh, Sin embargo, lo tratan. Él también para ese momento tenía como una afección en el corazón porque a veces su ritmo cardíaco subía, perdón, como a 200 latidos por minuto, una cosa así. Pero en esa hospitalización no quisieron verlo, o sea, fue como, o sea, para los médicos no era como un foco de atención. Entonces, le solucionaron como su tema de la infección y nos mandaron para la casa. Ya en la casa, pues él seguía con esa elevación de su ritmo cardíaco. Entonces, una muy buena amiga encontró un examen particular y íbamos a llevarlo, ¿no? Entonces, el examen era un sábado, pero obviamente para transportar a Diego, pues tocaba hacer una logística gigante, tocaba traer ambulancia, su respirador, pues aunque era portátil, pues teníamos que asegurar que estuviera cargado, que el oxígeno que le daba, que se conectaba al respirador, pues estuviera óptimo, o sea, era toda una logística. Entonces, bueno, ese día estábamos, ese viernes en la noche ya con todo listo, pero Tiago empieza a tener como, pues en su complejidad se empieza a poner como más malito, ¿no? Entonces empieza como a saturarse, lo succionábamos, no mejoraba,
todo lo que sabíamos que había que hacer, lo hicimos y no funcionaba. Y entramos así como en ese trance, ¿no? Como de, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Los enfermeros llamábamos a todo el mundo, hasta llamamos, me acuerdo mucho a la empresa de oxígeno porque decíamos, ¿será que es que se dañó? ¿Será? Bueno, como en esa negación. Pasamos toda la madrugada, o sea, toda la noche y toda la madrugada en ese trance. Yo digo, o sea, estábamos en trance, de verdad, como que nadie era consciente de decir, paremos. No. Pero como a las 5 de la mañana, yo veo llegar a mis suegros, que ya también fue como, ¿qué estamos haciendo? O sea, si ya ellos llegaron hasta ahora, hay algo que ellos están viendo que yo no estoy viendo. Y llega la ambulancia que lo iba a llevar a su examen, ¿sí? Entonces, claro, la médico que venía en la ambulancia me dice como, yo no lo puedo llevar hacia el examen, toca irnos a la UCI, o sea, los lleva a urgencias. Claro, ya no estaba en contexto de que a mí me habían dicho, no lo vuelva a traer, porque aquí hago un paréntesis y me vuelvo un poquito, cuando nos dieron ya de alta la segunda vez de la infección urinaria, la doctora me dice como, no lo vuelva a traer, morirse acaba de ser muy duro. Y esas palabras, ya hoy también muy perdonadas, de verdad, pero en su momento, y yo hoy digo, o sea, Mm, agradezco mucho que yo tenía como en mi corazón a Dios y a la Virgencita que yo creo que me cubrieron, porque una mamá no espera escuchar, o sea, por más real que sea hoy yo digo, pues sí tiene toda la razón, Tiago no tenía mucha esperanza de vida, pero pues una mamá pasando por esa situación emocionalmente y psicológicamente no está preparada para escucharle como, venga, no lo traiga y espere que se muera en su casa, porque literal fue así. La doctora hasta me explicó cómo iba a ser cuando pasaran. O sea, me dijo, cuando eso pase, entonces usted puede decidir salirse o quedarse y lo que va a pasar es que van a venir a recogerlo, lo van a envolver en un tela quirúrgica y usted va a poder irlo a ver, pues allá le llamaban sala de paz. O sea, entonces volviendo al día en el que estábamos, la doctora de la ambulancia dice como nos vamos para urgencias y yo le digo, no, doctora, pues a mí, o sea, ella no entendió el contexto, ¿no? Y ya, nos vamos, nos vamos. Yo ya, la verdad, había perdido como la esperanza, ya estaba como, pero me acuerdo mucho que como el único lugar donde podía estar sola era el baño, entonces yo entré, me arrodillé y yo le dije a Dios, yo tal vez he orado mal, te he orado mal todos estos meses, iba a cumplir 3 meses, de pronto yo te he pedido como que se quede, que se quede, que se quede, que me lo dejes, pero tal vez desde mi egoísmo no es lo que debe pasar, ¿no? Entonces yo te lo entrego y a tu voluntad. Si tú lo quieres aquí, yo me voy a dedicar a él en cuerpo y alma, pero si no, pues a su voluntad. En efecto, pues salgo, la doctora, como nos vamos, nos vamos, nos vamos. Como que yo dije, bueno, nos vamos a urgencias. Hoy también digo que fue la mejor decisión, porque como dice la doctora, morirse acá va a ser muy feo. La verdad, yo creo que estando en la casa hubiese sido más difícil para nosotros. Entonces salimos en la ambulancia, también atravesamos la ciudad a toda y cuando llegamos al hospital estábamos en reanimación y también hago otro paréntesis, yo anterior y mi esposo y yo ya habíamos firmado como el no consentimiento de reanimación, pues porque entendíamos que en la condición de Tiago, pues una reanimación no iba mejor, o sea, iban peor, tras de que él ya estaba en un estado muy, muy, muy deteriorado, pues iba a ser mucho peor, eso no nos iba a dar ninguna luz. Entonces, pues, con el dolor del alma, porque también digo, pues, ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre la vida de nadie, así sea nuestro hijo? Pero firmamos como unas semanas antes, entonces al llegar ese día, salió un doctor y me dice, mamita, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, la verdad, demasiado frialdad, me dice, como, estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo, mira, de verdad que tengo como en mi mente así un blanco en ese momento porque hay cosas de las que no me acuerdo mucho. Yo entré ya como en un colapso ahí y me acuerdo mucho de ese hospital es pediátrico, entonces me acuerdo mucho de una mamá que vino y me abrazó. Si tú me preguntas cómo estaba vestida o su rostro, o sea, no tengo ni idea, no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de su abrazo y digo, yo creo que fue Dios, o sea, fue la Virgen y Dios abrazándome, porque en ese mismo momento estaban desconectando a Tiago. Entonces sale el doctor y me dice como, ya puedes entrar a verlo. Y recuerdo que fue como la primera vez que
que pude alzar a Tiago como en mi pecho realmente, porque con él era muy difícil. Lo alzábamos, pero pues, tenía muchas cosas conectadas, entonces siempre era como con mucho cuidado y pendiente de que no se desaturara y la posición. Entonces, cuando yo entré, estaba la enfermera que había estado con nosotros toda la noche. Ella fue conmigo en la ambulancia y estaba ahí también acompañándome, que también le tenemos un cariño demasiado especial. Casualmente ayer hablaba con ella porque ayer fue el día de la enfermera, entonces ella publicó una foto de la cámara del cuarto de Tiago, donde se ve ella cuidándolo. Y me removió la vida porque sí, esa era nuestra vida en ese momento. Y estaba ella quitándole todo, quitándole su tráqueo, quitándole todo, pues ya el niño había fallecido. Y bueno, nos dieron como autorización para estar ahí 2 horitas. Pasaba algo muy triste y es que mi esposo por temas de trabajo había tenido que viajar como 2 días antes. Y yo en el momento en que me devuelvo un poquito, en el momento que estaba en el baño arrodillada, cuando me levanté, yo lo llamé. Yo sabía que algo no estaba, o sea, aunque Tiago había tenido muchas crisis, yo sabía que esa crisis era diferente. Entonces, yo ya lo había llamado como 3 horas antes, como vete al aeropuerto y no sé, vente ya. Entonces, mi esposo no alcanzó a llegar. Entonces, aquí hice algo que tal vez muchas personas me lo han criticado, pero yo digo, pues Dios sabe que fue desde el corazón y es que pues hice una videollamada con mi esposo y mi hijo en brazos para que mi esposo pudiera pues de alguna manera poderse despedir. Y intentamos hablar con trabajo social, que nos dieran un tiempito, que ya venía en camino, pero pues definitivamente pues no, también por temas de bioseguridad y todo, pues no pudimos retenerlo más y en efecto pasó lo que la doctora me contó. Vino alguien, lo envolvieron, pues era una gotica, lo envolvieron en tela quirúrgica y se lo llevaron. Y cuando llega mi esposo, pues ya, o sea, pasó todo lo que la doctora dijo porque nos tocó ir a la sala de paz como para que mi esposo pudiera verlo. em, y muy duro, muy duro. Yo me acuerdo, pues tengo como nublado, pero salimos de ahí y fue como ¡buf! El choque, porque llevaba 3 meses yo como en alerta. No me daba permiso de ni un momentico para mí, o de pensar, o de desahogarme, o no. Entonces fue ese momento como que me desplomé y, y mucho más cuando pues ya tuvimos que ver pasar el carro fúnebre como se lo llevaban y nos lo iban a entregar en la tarde y hoy no, ese momento. O sea, yo no tengo palabras para decirles lo que yo tuve que vivir en ese momento. O sea, lo recuerdo y se me estremece el alma porque fue muy difícil y no solo para mí, para toda mis papás, mis suegros, mi esposo, o sea, todos fue muy difícil. Esa misma tarde, pues en efecto no lo entregan, hubo como un momento de velación acá en Bogotá y pedimos que nos dejaran terminar como de velarlo en la casa de mis suegros tienen una casa de campo, entonces fuimos allá, permitieron llevarlo en la carroza fúnebre y lo velamos. Ese fin de semana era festivo, entonces nos permitieron como tenerlo sábado, domingo y lunes. Em, Fue muchísima gente, Tiago despertó, o sea, muchas cosas lindas en muchos corazones y eso hoy me alegra mucho porque es un niño recordado y muy amado. Em, y bueno, ese lunes ya llegó el momento de enterrarlo y uy, no te puedo explicar, o sea, es una cosa, un sentimiento que yo no creo que tenga palabra de ver cómo dejan a tu hijo en una tumba muy difícil, muy complejo. Em, yo creo pues no sé, es Dios el que me permitió. Dentro de todo, yo estaba muy tranquila, digámoslo de alguna manera. Eh, yo creo que Dios y la Virgen estuvieron para mí, porque no sé, esto es como de verdad para volverse uno loco, de verdad. Entonces, bueno, el lunes ya regresamos a Bogotá y pues era como ese choque de llegar y ya no, ese corre-corre que habíamos tenido, ya no había, era como la vida no tiene sentido, o sea, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Mm? Entonces, pues recogiendo todas sus cositas, toda su habitación, como que ya dijimos.
lo que hay que donar, lo donamos, lo que hay que devolver, lo devolvemos y tomar muchas decisiones alrededor de esto que uno no está, pues, como en el mejor panorama como para hacerlo, pero pues fue necesario, pero muy duro. Habían días en que yo ni siquiera quería levantarme, o sea, no había nada por lo que yo tuviera como la necesidad de pararme, como, ¿para qué no? Seguido a eso, entonces viene, bueno, ya me quedaba como un mes de licencia, entonces yo ya tenía que reincorporarme y ese fue otro golpe durísimo, ¿no? Como que la sociedad y el duelo es una cosa que aún no se comunican. La gente no sabe cómo acercarse a ti, no me acerco, lo menciono, no lo menciono, existió, no existió, o sea, cómo abarco yo las personas? Hoy me dicen como, no sabíamos cómo abarcar ese tema contigo, pero lo que no sabe la gente es que para uno como mamá, pues nada mejor que hablar de su hijo, ¿no? O sea, o sea, duele mucho, pero que alguien se preocupe o que alguien lo mencione y le dé un lugar, porque es que lo tiene, no está su cuerpo, pero él lo tiene su lugar. Entonces, fue muy difícil volver porque la gente como de lo mismo, como que no se acercaban. Ay, no, fue dificilísimo regresar como a la vida normal, entre comillas. Em, Seguido a eso, pues bueno, la vida continuó. Ah, bueno, habían en el trabajo donde yo estaba, estoy todavía, gracias a Dios, es un lugar en donde promueven mucho la religión católica. Entonces, eh, como yo ya llevaba 6 años y siempre habían promovido los retiros, ¿no? Espirituales, y yo siempre decía, "Ay, qué necesidad de ir a un retiro espiritual si Dios estaba con uno, así el corazón". Bueno, finalmente, pues una amiga me dice, pues vamos, o sea, ve, en este momento va a ser bueno. Yo le decía, pues yo en ese momento dije como, bueno, yo ya perdí a mi hijo, yo qué más tengo que perder, ¿no? O sea, voy a ir. En efecto, fue la mejor decisión que pude tomar, porque me sirvió muchísimo para enfrentar el duelo y poder continuar un poquito pues, con la vida, con esta nueva forma de vida, ¿no? Porque al final fue como seguir la vida, la vida seguía, pero pues con un diferencial gigante. Entonces, bueno, eso me acercó mucho más a Dios. Pasaron cosas muy lindas en ese retiro. Me encontré con personas, conocí personas que hoy permanecen en mi vida y a las que les agradezco mucho porque no sé, por ejemplo, como para ponerte un ejemplo, conocí una pediatra. Bueno, no es pediatra, pero una doctora trabajando con niños, y en todo esto que hablamos, ella me dice como, oye, yo te quiero pedir perdón en nombre de todos esos doctores que no supieron de pronto comunicarte la información y que te causaron tanto daño. Y ahí creo que empezó como un poquito a sanar mi corazón, porque sí, en efecto me hicieron mucho daño. Obviamente, de pronto sin ninguna intención, pues ya es su trabajo, pero empecé a encontrar como que esto, como a reconciliarme con muchas cosas que tenía en mi cabeza, como que me estaban mortificando un poquito. Em, bueno, continuó y no sé si quieres que siga. Pues continúo con mi Sí, historia no, o tienes tranquila, algo. Jess, no, la verdad. Mira, la verdad es que, o sea, y le digo a las personas que nos están escuchando, ¿no? Este episodio no va a ser tanto una entrevista como de pregunta, respuesta, porque creo que, o sea, quiero darte el micrófono, ¿me entiendes? Quiero que nos abras tu corazón y nos cuentes, pues sí, toda esta historia que has podido vivir, que estoy segura que está tocando los corazones de todas las personas que nos están escuchando, o sea, está tocando mi propio corazón de mamá, de mujer, ¿no? De esposa. em, y estoy segura que tocará los de todas las personas que nos están escuchando. Entonces, mis intervenciones van a ser más bien cortas, porque quiero pues que nos sigas contando. em, pero, pero nada más te quiero decir como algo que se me vino a la mente escuchándote y es como, no sé si has visto esta escultura de Miguel Ángel de la Piedad, que está la Virgen María como recibiendo a su hijo recién bajado de la cruz. Y cuando me cuentas esto, así te imagino. O sea, se me hizo como una imagen perfecta de lo que debió haber vivido también la Virgen María al recibir en sus brazos
a su hijo recién bajado de la cruz, ¿no? Como que ese dolor de madre, tal cual como le anuncia Simeón, ¿no? Como una espada de dolor atravesará tu corazón, o sea, así me imagino que debiste haberlo sentido, porque así lo siento yo cuando te escucho y, y cuando supongo que las personas que te están escuchando, ¿no? Entonces, nada, como que se me vino esa imagen a la cabeza porque creo que eh, en medio de tanto sufrimiento es como una forma o una oportunidad como de, pues sí, de hacerse uno con el sufrimiento de María y el mismo Tal sufrimiento de Cristo, ¿no? Sí, tal cual sucede porque de hecho, desde que sucedió con Tiago y en adelante, pues yo soy una mujer muy católica, pero desde que tuve ese suceso en mi vida, yo pues siempre reconocí a María en mi vida, ¿sí? Pero desde que eso sucedió, yo no sé, la veo como, la siento tan, o sea, como comprender ese dolor. De hecho, veo las películas y así, y yo digo, o sea, de verdad puedo sentir lo que ella estaba sintiendo en ese momento cuando tuvo que pasar. Y mi relación con ella, o sea, siempre ha estado, pero desde que sucedió, es lo que, las palabras que tú dices es como volverse uno, como poder entender realmente en cuerpo propio lo que sucedió. Sí, Ent- totalmente. Jessy, bueno, después de esta pérdida de tu primer hijo que nos cuentas, que pues obviamente fue absolutamente dolorosa, ¿cómo encontraste fuerzas, tanto tú como tu esposo, en el corazón para volver a intentar un segundo embarazo? pues yo creo que, no estoy segura, que fue Dios. Fue Dios porque desde una visión humana, nosotros empezamos a asistir a psicología y la psicóloga nos decía, quiero que tengan claro que hay muchos matrimonios que se separan a raíz de la muerte de un niño, ¿no? Pero nosotros luchamos, decidimos luchar. Yo también estoy segura y se lo digo a todas mis amigas, yo creo que si esta situación la hubiéramos pasado sin estar casados, hoy la historia sería diferente. Yo no creo que hubiésemos podido soportar. Yo creo que fue ese lazo de tres realmente lo que nos mantuvo, porque de otra manera, o sea, es que humanamente es una situación muy compleja, ¿no? Y no es culpa tuya, no es culpa mía, pero no podemos. Y eso nos decía la psicóloga. O sea, tienen que aferrarse, o sea, si la decisión es continuar, tienen que aferrarse porque no va a ser fácil y es lo común, es lo que sucede, las parejas no pueden. Entonces yo realmente digo que fue ese lazo de tres. De otra manera no lo hubiéramos logrado de ninguna manera. Sí, de acuerdo, me imagino. Y también como, sí, o sea, Dios que hace parte de esa unión sacramental que le da a uno la gracia para sobrellevar cada momento, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora te doy como la palabra para que nos cuentes cómo fue este segundo embarazo y que tú, digamos, cuando hablábamos antes de esta entrevista, me contabas que en términos del personal médico y de tu corazón, digamos que era distinto Sí, al primer embarazo, ¿no? fue muy distinto porque digamos que, bueno, después de Tiago y después de entrar como en un proceso de duelo, pero fue un duelo, digamos, necesario y que sanó nuestro corazón. Entonces un día, y pues finalmente como para ese momento todo había sido, se asfixió, ¿sí? Una situación médica, pues entonces no había nada que nos dijera, no lo podemos hacer. Entonces, em, lo primero que hicimos fue como buscar un lugar mejor de salud, como empezar a, como hacer un esfuerzo económico como para, ok, estar tranquilos por ese lado. Ya teníamos un lugar de atención, pues una atención mucho mejor. Y empezamos pues a buscar bebé, pues muy conscientes realmente, pues porque como solo, digamos que no quiero hacerlo menos, pero quiero decir, habían dicho, se asfixió, pues era algo que lo que teníamos que hacer en este segundo embarazo era estar muy atentos a ir justo a tiempo y que pues nos atendieran a tiempo, pero pues era un tema que que no se iba a repetir, digámoslo así. Entonces llega Emiliano, em, no, pues un embarazo lindo, pero te podrás imaginar como esa incertidumbre todo el tiempo de o sea, cualquier medio cosita era corre urgencia, ¿sí? Pues porque uno se queda como con una situación ahí en la cabeza, como no se está moviendo, no sé. Y además es porque voy a eso, vuelve a suceder lo mismo. No se movía mucho, pero me pasaba lo mismo, yo no tenía punto de comparación. O sea, yo era una mamá primeriza,
Tiago tenía la misma condición, entonces como que yo decía, no, pues está todo bien. Y mi líquido amniótico igual, súper alto, pero pues inclusive estando en esta mejor atención de médica, pues no llamaba mucho la atención. Entonces yo decía, no, pues debe ser que pues es una condición mía, porque eso me lo decían, como hay mujeres que simplemente tienen mucho líquido amniótico y es normal. Bueno, resultó que como mi útero pues estaba, obviamente había acabado de tener una cesárea, habían pasado solo 8 meses, entonces obviamente mi útero estaba muy delicado, entonces Emilianito a los 7 meses ya no aguanto más. Entonces nace Emiliano también como en una situación de urgencias, pero fue porque, esta vez fue porque mi útero pues ya no lo soportó, entonces fue mucho antes, semana 33. Entonces nace Emiliano y ahí viene una situación y es que nuevamente ese momento maravilloso pues no pasa, no lo escuchamos llorar. Nace con las mismas condiciones de Tiago y para ese momento pues, ya estábamos en este nuevo lugar que te digo de atención, entonces el neonatólogo le empieza a llamar como mucho la atención, ¿sí? Como ustedes me contaron de Tiago, ahora pasa esto, entonces él nos pidió toda su historia, toda la historia clínica de Tiago y nos empezó a pedir muchas autorizaciones pues para hacerle exámenes a Emilianito, pero pasaba lo mismo, aunque su tema respiratorio no era tan invasivo, no necesitó, digamos, intubación, sí necesitaba el CPAP, que es la manga, como la cosita que va aquí en la nariz. No el oxígeno, sino es como una mascarita. Pero también esa mascarita funciona con ventilador, o sea, él también necesitaba estar asistido. Entonces, empiezan a hacer como chequeos y en efecto, pues al doctor le llama mucho la atención. Entonces, él solicita el famoso examen genético que no habíamos logrado con Tiago. Él lo solicita y este examen genético se basa en que toman muestras de sangre de la mamá y del papá y del niño y hacen como un tema ahí, se llama, o es un exomatrío que evalúan como a toda la familia. Eh, y lo que te decía, sí, el tema médico fue muy diferente. O sea, ellos hacían su trabajo, siempre fueron muy francos. O sea, nunca me trataron con pañitos como de agua tibia, porque también eso es bueno, ¿no? Como que uno también espera que sean francos y le digan a uno como cuál es el camino, pero pues hay maneras de decirlo. Entonces, el neonatólogo hacía reuniones con nosotros, nos explicaba totalmente qué sucedía. Hicieron muchos chequeos neurológicos y la neuróloga un día nos reunimos y nos dice, yo, ella me dice, la mejor manera que encuentro para explicarles esto es decirles que el niño no es compatible con la vida, o sea, él no, su cabecita no es compatible, o sea, por más que lo queramos, por más que lo intentemos, no hay medicamento, no hay nada, no hay una operación, no hay nada porque pues no sabemos exactamente qué lo genera, pero su cabecita no es compatible, o sea, su desarrollo no va a poder ser. Sin embargo, yo como mamá, mira, aferrada a la Virgen, yo seguía haciendo el rosario, yo decía, y empecé a seguir muchas cuentas en Instagram de familias que viven con niños con necesidades especiales. Yo decía, yo voy a hacer, o sea, yo me veía, nosotros vamos a hacer este tipo de familia, o sea, está bien, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. O sea, siempre ese optimismo de lo vamos a hacer, o sea, yo entiendo la realidad que estamos viviendo, no quiero tampoco ese optimismo así como tóxico, pero lo vamos a lograr. O sea, si esta es la situación que Dios quiere que vivamos, lo vamos a hacer. Entonces pasaron 20 días y nos turnábamos con mi esposo, no estábamos en UCI, entonces yo iba todo el día y él iba toda la noche. Y un día, un jueves, me acuerdo tanto, el doctor nos cita y nos dice, bueno, estamos con una zona de confort en donde el niño no se desatura, el niño come. Pero ¿y qué? O sea, el siguiente paso, ¿cuál es? Porque no podemos estar aquí toda la vida. Entonces, él me dijo, vamos a intentar pasarlo, quitarle el CPAP y pasarlo a cánula convencional. En efecto, ese día lo hicieron, él no soportó, pero sí soportó la cánula de alto flujo. Entonces, como que se la pusieron un ratico, pero a mí no me daba tranquilidad. Entonces yo, no, pongan el CPAP. Entonces le volvían a CPAP. Y así como haciendo pruebitas. Y así pasamos como una semana. Y ese día el doctor dijo, o sea, llevamos una semana haciendo pruebitas, pero ya, o sea, hay que decidir pasarla a la cánula convencional
de alto flujo, perdón, y así vamos como dando pasitos para llegar a la cánula normal y finalmente que el niño pueda respirar solo. Pero hay que empezar, ¿no? Entonces él me dijo, pero yo quiero que quede claro que vamos a pasarlo a cánula, a cánula de alto flujo y no nos vamos a devolver. Entonces, él tiene que soportar. Entonces me voy yo a la casa con la cabeza así, porque yo decía, yo soy la mamá, pero ¿quién soy yo para decidir sobre él? Sí, como, o sea, ¿qué pasa si lo pasan a cánula de alto flujo y no soporta? Y yo ya dije que no lo devolvieran a CIPAD, pues simplemente se va a morir, ¿sí? O sea, va a llegar un momento en que no va a poder. Y yo con esa cosa en el corazón llegué al otro día y le dije al doctor, o sea, dame hasta el lunes, déjame pensarlo, porque pues para mí no es fácil tomar ese tipo de decisión. Y todos esos viernes a domingo fue como, uy, en la cabeza yo decía, ¿cómo voy a hacer yo para, yo, o sea, quién soy yo para quitarte tu foco, lo que te está manteniendo vivo y pasarte a otra cánula y que no soportes? O sea, yo me sentía horrible. Yo decía, Dios, yo no soy capaz, o sea, no puedo, es que no me siento, yo soy, puedo ser muy la mamá, pero no soy yo la que tengo que decidir sobre su vida. Entonces yo llego el lunes, ¿no? Y mi esposo me entregó, digamos, el turno, me dice, el niño estuvo súper bien, no sé qué, y yo llegué súper triste porque yo sabía que ese día ya le iban a pasar a la cánula sí o sí, y yo con esa situación. Y mi esposo se va a dormir y me quedo yo con el niño. Me acuerdo tanto que el doctor me dijo, a las 9 de la mañana lo pasamos a cánula. Mirarán como las 8:30 y el niño se desaturó, pero más. En los 20 días que llevamos ahí, él no se desaturaba. Estoy hablando tenía el CPAP y él, o sea, a mí me daba mucha tranquilidad porque él súper estable con CPAP, pero teniendo el CPAP ese día se desaturó. Tanto que yo llamé a mi esposo y le dije, o sea, ¿tú estás seguro que en toda la noche estuvo bien? Me dijo, sí, súper bien, como siempre. No, es que no sé, o sea, con CPAP se desaturó muy mal. Pues te cuento que o sea, empezó a tener episodios, tanto que mi esposo volvió y episodios que no los había tenido y empezó a ponerse muy malito, o sea, desaturado, 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 lo limpiaban, lo movían, nada, nada, nada lo ayudaba. Y digamos que el siguiente paso era hacer tráqueo, ¿no? O sea, entubar y, y después hacer traqueostomía. Y yo ya habíamos decidido que no íbamos a volver a pasar por eso, más que nosotros, el niño. O sea, no íbamos a volver a pasar por esa situación porque igual, es decir, si me hubiesen dicho la traqueostomía es algo momentáneo mientras él se recupera y evoluciona, pues es una situación diferente, pero es que la situación de los niños era de base, o sea, era de cabeza, no era ni siquiera desarrollo pulmonar, sino su cabeza no mandaba la señal para respirar, o sea, entonces el niño empieza a saturarse y fue como, hoy yo lo veo como ese mensaje que me dio Dios o él mismo diciéndome, tranquila, tú no vas a tener que tomar la decisión de quitarle el CPAP, o sea, esto lo voy a decir yo mismo. Entonces, realmente nunca alcanzaron a pasarlo a cánula porque estando en Zipat solito empezó a ponerse muy malito, o sea, yo jamás tuve que tomar esa decisión y les digo, bueno, sí, Dios en su infinita misericordia lo quiso hacer así, porque tal vez hoy yo estaría sintiéndome como, "Ay, Dios mío, yo tomé la decisión de qué hubiese pasado si yo no tomo la decisión y dejarlo ahí como estaba así. Entonces, pero gracias a Dios yo no tuve que tomar esa decisión, sino se empezó a poner muy malito y ya también habíamos autorizado la no reanimación porque pues ya nos habían dicho que en efecto pues eso no iba a cambiar las cosas. Entonces empieza a ponerse muy malito y llegó un punto que ya no había reversa, o sea, ya el niño estaba falleciendo. Em, Días antes nos habían dicho, bueno, si esto llega a pasar, ¿cómo quieren hacerlo? Pues de verdad el cuerpo médico muy respetuoso, como pues, quieren estar, quieren irse, quieren llamar a alguien, ¿qué hacemos? Como díganos el checklist de lo que ustedes quieren, mira, hasta dijeron, no sé, una lista de reproducción, o sea, así como suena muy, o sea, tú nunca vas a hacer una lista de reproducción para ese momento, pero nos decían, lo que ustedes quieran lo vamos a hacer. Entonces, pues lo que yo pedí fue simplemente que el niño no sufriera. O sea, yo le dije al doctor, yo quiero estar segura que él no va a sentir dolor o esa sensación de quedarse sin aire. Entonces, cuando ya vimos que el niño tuvo como el primer paro, lo que hicieron fue darle como un calmante para que él, pues básicamente durmiera. em, y lo desconectaron de todo.
le quitaron todos los sensores porque, claro, las máquinas empiezan a enloquecerse porque no lo sentían. Entonces, lo desconectan y pues no lo entregan en brazos y se fue apagando. Poquito a poquito lo venían monitoreando pues manualmente con el oxímetro y el aparatico este del doctor y del corazón. Iban monitoreándolo hasta que llegó un momento en que dicen: "No, ya no está, ya, ya se fue". Em, y hubo como muchos momentos de, como de, lo vimos diferente. Mi esposo estuvo ahí, por ejemplo, todo el tiempo, entonces él también pudo como también sanar un poquito eso de no estuve con Tiago, no alcancé a llegar, eh, no te pude acompañar. Ahora ya estábamos juntos, todo el cuerpo médico estaba ahí. Cuando ya el doctor entra y dice: "No, el niño ya se fue". Entonces entran todos los que habían estado con nosotros y nos agarran de la mano y es un momento que nunca se me va a olvidar y hicieron una oración por nosotros y yo creo que ese momento sanó mi corazón, esos minutos sanaron mi corazón de una manera muy grande porque digo, bueno, hay personas que aun cuando están haciendo su trabajo, no dejan de ser humanos y entonces pues nos acompañaron, nos rodearon y fuimos, no vinieron por el niño, sino no tuvimos que ver ese momento incómodo en que se lo llevan de como si fuera, no sé, cualquier cosa, sino fuimos nosotros los que lo dejamos en su incubadora, como todos los días, y salimos, pues, de nuevo con las manos vacías, y, pues, afuera estaban mis papás y mis suegros y, pues, no sé, sin palabras, o sea, no sale como, no sé, sin vida, es como yo de ese momento tampoco tengo como que uno se nubla. Recuerdo salir y ver muchas personas, pero, o sea, no sé, es como, no tengo palabras, fue muy difícil. El doctor desde su muy profesional nos dice como, yo lo que les puedo recomendar es hacerle una autopsia porque esto les va a servir. Entonces, también una decisión súper difícil porque uno dice, ay, Dios mío, como más cosas. Entonces, bueno, finalmente lo autorizamos, pero también duro porque entonces el carro fúnebre lo recogió y lo llevó para otro hospital donde hacían la autopsia. Y antes de la autopsia tocó ir a hacer reconocimiento y posterior a la autopsia también. Entonces son como, tienes el dolor encima y adicional una cosa tras otra, o sea, pero digamos que pues fue como recomendación médica y pues sí, realmente sí viéndolo muy desde los ojos de la humanidad, nos sirvió. Y pues yo tenía clara que pues mi hijo ya no estaba ahí, ¿no? Pero no deja de ser algo muy traumático ir, venir, el papeleo, bueno, todo eso en pleno duelo. A él decidimos cremarlo, entonces, bueno, cremamos su cuerpito y como a los 8 días nos entregan las cenizas y pasa algo muy particular y es que devolviéndome un poquito en el entierro de Tiago, en el velorio de Tiago, la familia de mi esposo puso muchas veces una canción. Yo en ese momento pues ni estaba como ahí, o sea, mentalmente no estaba, pero sí recuerdo mucho esa canción que sonaba, sonaba, sonaba. Y quedó como la canción de Tiago. Para nosotros es como suena la canción y es la canción de Tiago. Y el día que nos estaban entregando las cenizas de Emiliano, era como al ladito de una iglesia en el apogeo, a las afueras de Bogotá. Y el lugar donde estaban haciendo la ceremonia para entregárnoslo era muy cerquita a la iglesia. Y empieza a sonar la canción de Tiago. Y entonces son cositas que hacen que, como, ok, tú estás aquí y esto es de Dios y ustedes están con Dios, o sea, no me cabe duda. Y algo que también fue muy importante para mí es que en ambos casos yo logré bautizarlos estando en la UCI. eh, el padre de cada una de los lugares donde estábamos en diferentes momentos, em, pues pudieron hacer el bautizo pues ahí en la UCI, pero para mí eso fue, o sea, como que hoy le da mucha tranquilidad a mi corazón saber que los niños alcanzaron a recibir ese sacramento. Obviamente de urgencia, entiendo que no pudimos ir a la iglesia, no pudimos tenerlo, pero entiendo en mi recorrido que he tenido, que es corto, pero que es un bautizo válido, que pues los niños están en el cielo, para mí no cabe duda. Em, entonces, bueno, lo que nos dejó Emi fue ese examen. Yo también creo que Dios hace todo perfecto. Claro, mucho dolor,
pero Emi nos trajo ese regalo que hoy en día pues se lo agradecemos muchísimo porque lograron tomar esa muestra y en efecto como a los 6 meses llegó el examen y en ese momento pudimos entender qué era lo que sucedía. Lo que sucedía es que, claro, Tiago se asfixió, sí, y Emiliano nació prematuro, sí, o sea, tenían sus dos condiciones, pero adicional había una condición grandísima y es una situación genética. Mi esposo y yo tenemos una enfermedad que no tiene nombre, es una enfermedad huérfana, que los dos la tenemos, digamos, somos portadores, no tenemos síntomas, somos asintomáticos, pero cuando nos unimos, que es algo que los doctores dicen, o sea, el doctor me dice, o sea, ¿cuántas personas en el mundo hay? Y tú justo te tienes que fijar en el tipo que tiene tu mismo gen, ¿sí? Porque él me decía, todos los seres humanos tenemos genes malitos, digámoslo así, pero pues, ¿qué puede ser un gen malito? No sé, que tu oreja sea más grande que la otra, una más grande que la otra, o que tu ojo sea un poquito más grande, o que esta ceja sea más poblada que esta, o sí, pendejadas, que está bien, o sea, solitas no pasa nada, pero cuando ese mismo gen de la otra persona es el mismo, o sea, en los miles de genes que tú puedes tener, ustedes dos tienen el mismo malito y se juntan, es ahí donde se origina como la enfermedad. Entonces, em, bueno, pudimos como entender, eso también nos da como mucha tranquilidad que, ok, logramos entender que no fue culpa de nadie, o sea, no fue, simplemente es una cosa que, una condición que tenemos que no podemos manejar. Dios nos hizo así. Y entonces en ese momento decimos como, ok, ya no, ya, pues no estaban en nuestros planes volver a intentarlo porque pues ya había sido bastante sufrimiento y las posibilidades de que se repitiera eran inmensas. Entonces dijimos como esto termina aquí y ya no vamos no vamos a intentarlo de nuevo. Entonces, bueno, siguen pasando los meses, yo vuelvo a entrar a trabajar, vuelve a suceder lo mismo, como que la gente, pues menos, pero pues la gente te mira como, mira que pasa algo muy raro y es que la gente te mira con mucha compasión, ¿sí? Y obviamente, yo lo entiendo, pero a veces uno ya también no quiere eso, o sea, como que entiendo, entregué dos niños, dos hijos a, al cielo, obviamente es una cosa loca, perdóname, pero pues no sé, también puedo tener una charla, o sea, sí entregué dos bebés, pero también siento como que también soy mujer, entonces también puedo tener otro tipo de conversaciones, no significa que todo esté girando en torno a, pero claro, para las personas es muy difícil como poder entenderlo. Y hoy lo entiendo perfecto, o sea, hoy lo entiendo perfecto. em, y, Yo- perdón, dime. No, perdón, Jess, tranquila. No, como que esto que nos cuentas de que la unión genética entre ustedes producía una enfermedad huérfana, quisiera preguntarte específicamente cómo tú qué sentiste al escuchar eso, ¿no? Porque yo te escucho y yo digo, es muy común uno empezar a recibir pensamientos intrusivos que obviamente son del enemigo, ¿no? De tu matrimonio no da vida, ¿no? Tu matrimonio, no, como que entonces no somos hechos el uno para el otro, porque lo que genera mi matrimonio es enfermedad o es, ¿no? Como que yo lo escucho y yo digo cómo serían los típicos pensamientos que a mí se me vendrían. Y sin duda son pensamientos del enemigo, ¿no? Como que no te pasaba eso, es decir, tú no cuestionabas, digamos, humanamente, pues sí, tu matrimonio, la persona que habías elegido, como que, ¿qué pasaba por tu corazón cuando te diste cuenta de este diagnóstico específico? Pues digamos que estuvimos muy acompañados de pues, psicología, obviamente. O sea, primeramente Dios, pero humanamente tuvimos que remitirnos a psicología y entender que no era culpa de él, o sea, no es culpa tuya ni es culpa mía. Sí, como que es una situación que se da y nunca lo vimos como que nuestro matrimonio no va a funcionar, sino lo vimos por el lado de, pues, ¿será que Dios no quiere esto para nosotros? Siempre hemos creído que las situaciones que nos han sucedido es porque Dios las ha puesto
y creo que eso nos ha permitido como continuar, como, ok, esto ha sido de Dios y nuestra tarea como humanos es como, ok, con mucha humildad yo la recibo, intento darle manejo y mira que no, o sea, como matrimonio yo creo que fue bueno, también el apoyo psicológico, pero fue como fortalecernos, como, ok, y mucho nos, o sea, porque la psicóloga decía, es que ustedes van a empezar, o lo habitual es que llega un momento en que, claro, el hombre quiere tener su hijo y la mujer quiere tener su embarazo, entonces van a empezar como, esto es culpa tuya, esto es culpa tuya, pero ese examen también nos sirvió mucho, ¿sabes? Porque como que al final dijimos, pues somos los dos, o sea, el defecto lo tenemos juntos, ¿sí? Y la situación es que claro, cuando nos unimos es como boom, ¿sí? Pero nunca nuestro pensamiento, bueno, lo único que sí llegué a pensar es como, y se lo dije a mi esposo, fue como, es muy triste para mí pensar que si tú, o sea, si tú realmente lo deseas, quisieras buscar a otra mujer, con seguridad podría ser papá, ¿sí? Eso es como lo único que yo sí decía, o sea, estamos unidos y un poquito condenados a que si estamos en este matrimonio, pues no vamos a ser papás y tenemos que aceptarlo, ¿sí? Yo se lo decía, como en cambio, si tú quisieras tal vez, y él decía como, no, o sea, es que tú me escogiste a mí, yo te escogí a ti y, o sea, en ese momento que nos casamos no lo sabíamos, pero pues dijimos las palabras en la, o sea, en la salud y en la enfermedad y en las, o sea, en todas. Entonces, no, fue como el único pensamiento, así que yo dije: "Oye, qué loca es la vida", habiendo mil mujeres afuera y justo teníamos que como encontrarnos los 2 pero no, gracias a Dios no hubo como esa sensación de culpabilidad, ni pensamientos así como de: "Este matrimonio no está siendo guiado por Dios", o no llegamos a ese punto de pensar. Y yo creo que por total gracia de Dios, ¿no? Porque tú bien lo decías, como cuántos matrimonios se acaban por la pérdida de un hijo Ujú. y imagínate también por un diagnóstico así, ¿no? Como que viene la parte humana de decir, bueno, entonces esto no era para mí, o la confusión de, bueno, quizá entonces estoy llamada a estar es con otra persona porque esto es lo que genera nuestra unión, pero creo que, o sea, te escucho y veo la mano de Dios súper fuerte de cómo les recuerda al corazón pues sí, el valor de su matrimonio, de su sacramento, de cómo Dios sí los pensó juntos. em, y bueno, creo que eso es más importante, ¿no? Que cualquier otra cosa. Pero también quisiera preguntarte, ¿no? Antes de que sigamos la historia, en alguno de estos momentos, digamos, de las pérdidas de tus hijos o de la noticia de este diagnóstico, ¿te peleaste con Dios? O sea, tuviste como un momento así como de, sí, pelearte con Dios por lo que estaba sucediendo. Pues yo creo que pelea como tal no, porque nunca dejé, por ejemplo, de asistir a Eucaristía, como de estar tan unida a él, no, pero sí lo cuestionaba demasiado. O sea, yo le decía, yo no entiendo tú qué quieres, o sea, qué quieres de mí o cuál es el camino. Le decía, muéstrame mucho, o sea, porque está bien, tú dices como el matrimonio y pues digamos que el objetivo del matrimonio es, pues dar vida, ¿no? Pero ya lo intentamos y no fue. Entonces, ¿cuál es, o sea, qué es lo que tú quieres? Muéstrame qué es lo que tú quieres porque yo no te estoy entendiendo. Y sí lo cuestionaba demasiado, o sea, lo cuestionaba mucho todo el tiempo. Le hacía muchas preguntas, pero como alejarme o ponerme brava o desconocerlo, no, nunca jamás. Yo creo que siempre dije como lo que sucedió con mis hijos, con mis niños, es de él. O sea, por más dolor y por más fue una situación que él quiso para nosotros y bueno, yo decía, en algún momento veremos el fruto de todo este sufrimiento. Jessy, bueno, ¿cómo nace y después de qué tanto tiempo nace la decisión de ustedes de convertirse en un hogar de paso, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia de volver a abrir el corazón a recibir otros niños después de tantísimo dolor? Un día yo estaba en redes sociales, digamos que empezando que, digamos que en mi hogar el tema de la adopción y ese tema siempre fue como muy señalado. O sea, eh, siempre escuché a mi mamá decir como, no, pues si mis hijos propios no me dieron problemas, pues uno para qué va a buscar problemas, ¿sí?
y crecí como con esa concepción de como que la adopción no, o sea, yo sabía que existía, pero era un tema como X, nada que ver. Eso no es para mí. Aparte, a mí nunca me va a pasar eso. No, eso es otra cosa. ¿No? Uno cree que a uno nunca le van a pasar estas cosas. O sea, uno lo ve en historias así como muy ajenas a uno y uno cree que uno nunca va a pasar por esto, pero resulta que sí. Y un día estaba en redes sociales y como que el tema de la adopción había empezado a sonar en nosotros, pero estaba, pues, lo que te digo, crecí como con esa cosa de, entonces como que sí, como que no, y bueno. Y un día encuentro un Instagram de una chica que es hogar de acogida y me parece, yo empiezo a leer y yo digo, oye, esto existe porque pues lastimosamente hoy en día sigue sin tener como tanta publicidad, digámoslo así. Entonces yo me hablo con ella y le digo, oye, ¿esto cómo funciona? Cuéntame. Entonces ella me cuenta, como, no, mira, es una fundación, no sé qué. Pues obviamente está auditada está como que reglamentada por el bienestar familiar, pero es una fundación autónoma, me pasa el número, entonces, bueno, como que me acerco, pregunto, indago y me dicen, sí, estos son los requisitos, no sé qué. Entonces, es como, te hacen como un proceso pequeño de 2 meses donde pues indagan qué tipo de hogar eres, psicológicamente cómo estás y como si estás apta para tener un niño. Y pues resulta que no pasó, no porque no esté apta psicológicamente, sino porque yo trabajaba pues presencial, ¿sí? Y pues tú tienes que certificar como que tienes tiempo libre, o trabajas en casa o no trabajas, ¿sí? Y pues para mí en ese momento no era posible. Entonces, bueno, yo como que, bueno, ¿será que Dios no quiere? Y mi mamá un día escuchándome hablar me dice, no, pues presentémonos y pues presentémonos bajo mi nombre, porque pues mi mamá sí estaba en casa. Entonces, pues estábamos como saliendo de la pandemia y eso, entonces yo le digo, pues hagámosle. Entonces nos presentamos, ella con mi papá como titulares, digámoslo así, y nosotros como red de apoyo. Fueron 2 meses como de entrevistas, de mucho papeleo, muchas cosas. Pues obviamente apenas necesario porque pues vas a tener un niño, o sea, no es cualquier cosa, es una responsabilidad grande. Entonces al final nos llega una carta diciendo como listo, ustedes son aptos, entonces se vuelven hogar de paso. Mira, ese día fue como, porque como que empezamos a decir como, ay, yo no creo que pase, o sea, de pronto no, pues sí, pasamos, entonces nos habilitaron para tener o sea, salió una resolución del bienestar familiar donde te habilitan uno, dos y hasta 3 niños. Entonces nos habilitaron dos y bueno, entramos como, o sea, la fundación era como, bueno, cuando haya un bebé, cuando haya un niño, pues les avisamos. Entonces mi mamá siempre dijo, sí, pero yo quisiera como un niño no tan pequeño porque pues para que ya vaya al jardín y eso y tengamos como tiempo. Bueno, mamá, esperemos. Un día nos llaman, pueden venir, no sé qué, entonces bueno, vamos y nos dicen algo que es muy triste. Dicen como, les vamos a dar al niño más grande que tenemos, 17 días de nacido. O sea, imagínate, había niños de un día, 2 días, 3 días. O sea, Matías era el niño más grande en ese momento, 17 días. Y claro, ya estábamos súper emocionalmente involucradas, no lo conocíamos, pero decíamos, ¿cómo vamos a decir que no? O sea, mi mamá siempre ha dicho como un niño más grandecito, pero yo decía, o sea, no hay forma de decir que no. No lo entregan. Imagínate lo que fue para mí, o sea, Emiliano se había muerto 6 meses antes y recibir un niño de 17 días. Emiliano se fue de 20 días y era como la continuidad de algo. Yo obviamente entiendo hoy que son seres diferentes, pero para mí era como seguir ese proceso tan lindo de maternar. Y llega Matías a nuestra vida con 17 días y fue una locura. O sea, hoy sigue siendo una locura. Y te lo entrega, funciona de esta manera, te lo entregan y tú eres responsable totalmente, 24/7, y eres responsable de todo su tema médico, educativo, absolutamente todo, alimenticio, todo. Entonces, pues teníamos un recién nacido en casa, una locura, o sea, el corazón, yo creo que también sanó demasiado para ese momento. Y bueno, Mati estuvo 18 meses con nosotros y el corazón, o sea, ahí como que la vida nos pega una cachetada y nos mueve diciendo, ustedes sí pueden amar a un ser que no viene de ustedes, definitivamente sí. O sea, Mati era nuestro niño, nuestro hijo, literal, era nuestro hijo. Y entonces, gracias a Mati, es como que nace en nuestro corazón ese deseo de, venga.
Si podemos amar a alguien que no viene de nosotros, vamos a averiguar cómo funciona eso del proceso de adopción. Mati fue el primero, pero tuvimos 4. Entonces, Mati llegó de 17 días, estuvo año, 18 meses. Junior estuvo 9 meses. Gaby estuvo con nosotros solo un mes porque fue un tema ya más de restitución de derechos. Y el último, que fue Emanuel, estuvo también como 7 meses con nosotros. Todo esto da un fruto hermoso y es que hoy cada uno está con su familia. Están 2 en Estados Unidos y uno está en Francia, y verlos y poder haber hecho parte de ese encuentro con su familia es algo que yo le voy a agradecer toda la vida a Dios, porque nos hizo entender muchas cosas, la verdad, como aterrizarnos, como 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 llegar a la esencia de la vida, ¿no? A la real esencia de la vida, y es la familia. Poder, ver a esos niños hoy con sus familias, que también son familias que, como nosotros, por diferentes situaciones no han podido tener hijos biológicos, pero deciden adoptar. La historia de Mati es como la que más tocó nuestro corazón, porque Mati, justo como te decía, llegó a los 17 días con un diagnóstico de parálisis cerebral. Y yo ahí le preguntaba a Dios, ¿en serio? O sea, vengo de Tiago, Emi, que ya sabemos que es un tema neurológico, que se da por la enfermedad y todo, y ahora tú pones en mi vida a un niño de 17 días con parálisis cerebral. O sea, ¿qué es lo que quieres? Sí, pero empezamos, y mira, otra vez como chocando con el tema médico, porque los médicos decían como, este niño no va a gatear, no va a caminar, no va a hablar, ¿no? O sea, ustedes, me acuerdo mucho que una doctora le dijo a mi mamá como que usted ya a la que tiene con sus hijos grandes y este chicharrón, o sea, ¿usted qué necesidad tiene? Usted más bien debería estar viajando, disfrutando. Imagínate. Entonces empieza esa sensación y en ese proceso encontramos a una doctora. Yo ya le había contactado con Tiago, pero pues ella cuando le hizo la evaluación a Tiago en ese momento me dijo como contra que yo no me atrevo, pero ya con Mati, como que volví a contactarla, y es una terapia que ya cada vez coge como más furor, y es que es la terapia Botja, no sé si la has escuchado. Es una terapia, es como una terapia ocupacional, pero es con mucho enfoque, y ella empieza a hacer esas terapias y claro, empieza como a desbloquear muchas cosas. Entonces, cuando decían el niño no va a gatear, no se va a sentar, no, pues Mati hacía todo. También le agradecemos mucho a esa doctora porque nos ayuda demasiado con Mati. Y bueno, para concluirte que Mati, que es como, o sea, todos fueron muy especiales, pero Mati fue como nuestro hijito, real, de corazón, o sea, lo que nos llevó a tomar muchas decisiones en la vida. Mati lo adoptan una familia americana que vino por él. Y en ese proceso las familias pueden decidir no querer saber, y es lo que habitualmente sucede, no querer saber nada de la familia de paso, pero al contrario, ellos quisieron tener todo el contacto. Entonces, Mati ya se fue hace como, van a ser 2 años, pero seguimos sabiendo de él, obviamente con mucho respeto y en los tiempos de sus padres, pero verlo hoy que corre, habla, hace todo lo que supuestamente, según la medicina, él no podía hacer. Yo digo, es Dios de nuevo en la vida de él. Y Mati siempre va a ser muy especial para nosotros porque él fue el que nos llevó realmente a tomar la decisión de empezar un proceso de adopción, ¿sí? Em, Hay algo muy importante acá, y es que en ese momento yo estaba más convencida, mi esposo no tanto, yo más, y digamos que también cuidando mucho mi matrimonio, mi esposo dice, pero ¿por qué no intentamos? Ah, porque cuando pasó todo esto del examen genético, el médico que nos lo leyó dice como ustedes lo pueden intentar, pero hay que tener intermediación de un laboratorio, que le hagan un estudio a tu óvulo y un estudio a la esperma, y que miren que cuando se unen siempre es decir, decían como hay que ver, porque hay que evaluar todos los embriones que sean posibles y implantar el que esté sano, ¿no? A mí todo eso me parecía como uf, demasiada información, porque es como jugar a creerse de Dios un poco, ¿no? Entonces, como que siempre estaba muy contrariada, pero cuidando mucho mi matrimonio fue como, bueno, entonces vamos a ir a un centro de fertilidad, pero también vamos a ir a una charla del bienestar familiar y vamos a ver cómo se sienten nuestros corazones con él. Entonces, en efecto, fuimos a un centro de fertilidad y nos explican como todo, claro, todo como, y se hace esto, y se hace esto, y se implanta, y yo salí de ahí, aparte que había un montón de plata, y yo le decía, o sea, Dios, esto.
es demasiado para mí. Y yo le decía a mi esposo, o sea, yo no salí en paz, o sea, yo le decía, yo no me veo haciendo este proceso, no somos Dios, o sea, no podemos hacer ese tipo de decisiones y todo tan, o sea, como con tanta intervención humana, ¿sí? Y como a la semana fuimos al bienestar familiar. Diferentísimo. Ese día salimos como con el corazón totalmente tocado, y eso que era solo una charla informativa, y yo como con mucha prudencia, porque mi esposo pues no estaba como muy de acuerdo, y pues en esto pues, es una decisión de dos, y lo primordial es cuidar el matrimonio, pero lloré tanto por ese momento que cuando salimos de ahí, me acuerdo tanto, estábamos en un restaurante almorzando y me dice como, bueno, sacó la lista que nos habían solicitado documentos, ¿no? Entonces, entre esos documentos había que hacernos como un examen médico general. Bueno, entonces él dice como hay que empezar a sacar estas citas, ¿no? Entonces, y también hay que empezar a no sé qué, o sea, él solito empezó como, para reunir este papel hay que hacer esto, o sea, y yo lo miraba como Dios es Dios, o sea, porque su chip cambió, o sea, su pensamiento frente a la opción cambió totalmente en el momento, y la verdad, sin intervención mía, o sea, fue como él solito empezó, bueno, hagamos esto, o sea, como tomamos la decisión, yo ya la había tomado hace rato, sí, pero él fue como que ese día él solito como, listo, vamos a arrancar por acá y no sé qué. En efecto, empezamos a reunir todos los documentos y un día los radicamos y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pasaron 2 años, 2 largos años de proceso de adopción. Lastimosamente en Colombia, pues todavía, bueno, no digo lastimosamente, también creo que es necesario, ¿no? Porque pues vas a ser papá de un niño, o sea, tienen que estar muy seguros de que tú eres totalmente apto para eso. Y empezamos, pues, todos los meses a ir a citas, ellos venían a hacernos entrevistas, fotos, bueno, 1000 cosas, visitas domiciliarias, eso es todo un proceso. Pasaron 2 años en los que también fueron necesarios, creo que fueron 2 años en los que sanamos todo lo que había que sanar, el proceso psicológico que el que llevamos particular como el que llevamos con el bienestar familiar fue reconocernos mucho, nos sirvió mucho más que ir a mostrar una cara de lo que eres o no eres, fue como reconocernos mucho, hacer un proceso para nosotros mismos. Y bueno, un día, el año pasado, 2025 a mediados, llega una carta diciendo como, ok, están listos. Para ese momento teníamos a quien sería el último niño de hogar de paso, obviamente no lo sabíamos, seguíamos en nuestro proceso de hogar de paso, pero en ese momento estábamos con Emanuel, que pues no sabíamos que iba a ser el último, pero em, entonces, bueno, llegó la carta, pues muy emocionante. Es como, yo lo comparo mucho como cuando tú te enteras que estás embarazada, así como esa ilusión de va a llegar, en 9 meses va a llegar. Entonces era lo mismo, como que ya somos idóneos, ya no tenemos más que ir a evaluaciones, nada, ya no nos están como mirando eh, por el quiebre, sino que ya somos aptos. Y lo que iba a pasar es que íbamos a entrar en lista de espera, pero pues nos habían dicho, esa lista de espera puede durar o un mes o 2 años, ¿sí? Entonces, tranquilos. Entonces, bueno, como que ya soltándolo, sí, unido a eso, yo empecé a hacer la consagración a la Virgen presencial, que también siento que eso fue, pues la verdad que yo la inicié como entregándole mucho mi proceso de adopción, ¿sí? Como ese momento en el que llegaba mi hijo o mi hija. Eh, Entonces fueron 2 años lindos entre todo y bueno, al final recibimos esa carta que fue como, me acuerdo de ese momento en que llegó y yo estaba muy emocionada. eh, y aquí empieza a pasar algo y es que em, al mes siguiente que llegara la carta, yo, como te decía, pues hago parte como de estos retiros espirituales y todo y me llamaron de un grupo de mujeres a dar testimonio y es un grupo que no conocía en Chía, entonces, bueno, llego allá, doy el testimonio y cuando salgo, una mujer se me acerca y me dice como, esto es para ti y me entrega un dibujo. Yo no entendía mucho, yo como, era un dibujo de un niño, ¿sí? Y me dice, mira, lo que pasa es que ella estaba sirviendo, entonces antes de yo venir a servir el viernes, mi hijo me entregó este dibujo y me dijo, mira, entrégaselo a tu amiga. Y entonces ella me dice, y yo le dije, ¿cuál amiga? De todas. No sé, a tu amiga. Lo que hizo la chica fue llegar y ponerlo en el Santísimo. Y cuando yo estaba hablando en mi testimonio y menciono a Tiago, ella dice, en ese momento yo sentí como que es para ella. Entonces cuando salgo, ella me lo entrega, es una muñequita como en un paisaje y abajo en los pies de la muñeca dice como
te amo, mamita, Tiago, ¿sí? Entonces, claro, para yo con decirte que mi esposo estaba afuera esperándome y para mí fue como, no, yo subí llorando y yo decía, mira, y entonces, em, como que, bueno, esa ilusión de está aquí, sí, todo el tiempo es como él está aquí. Y ese lunes llegó a la oficina, digo, le conté a una compañera, como, oye, mira, yo tomé una foto al muñeco, y le dije, mira, me pasó, le conté lo que te estoy contando. Y me dice, oye, ¿tú no le ves a la muñequita, como en la pancita, como una semilla? Y me dice, como, inclusive me hace el chiste como pilas, ¿no? Y yo, digamos que para mí no es un chiste, pues por nuestra condición, es como, no, o sea, no, no hay chance, no podemos, o sea, no hay manera. Me acuerdo que pasaron 2 días y como que en mí quedó como eso. Y casualmente ese día, en mi grupo de mujeres nos entregaron unas cartas que habíamos hecho muchos meses atrás. Y yo esa noche llegué, lo primero que hice, no me preguntes por qué, porque no tenía un retraso, no me sentía rara, nada, pero yo compré una prueba de embarazo y tenía mi carta, ¿no? Entonces yo llegué a mi casa del trabajo, hice el rosario y leí la carta. En la carta o sea, es impresionante que esa carta haya llegado a mí en ese momento. O sea, pudo haber llegado en cualquier momento de la vida, pero llegó a mí. Fue una carta que yo misma escribí hace muchos meses y hablaba de mis hijos. Pero yo la leía y yo aún decía, esto no, no, o sea, es que no hay chance. Y yo siempre pensaba, era como mi proceso de adopción, ¿sí? Y me hago la prueba, en efecto sale positiva y pues fue un tema muy duro para mí. O sea, tengo que decir que no me alegré, o sea, de verdad, siendo muy sincera, no hubo como esa felicidad en mí, porque pues como que pienso en cuando me enteré de Tiago y Emiliano y era como esa sensación de felicidad, de cómo le voy a contar a mi familia, la sorpresa. Aquí fue como, no, o sea, yo no puedo estar embarazada, o sea, es un acto de irresponsabilidad mía. Y preguntándole mucho a Dios, como, ¿qué es lo que quieres? O sea, no entiendo. Porque pues al final tú eres el dador de vida, yo no lo puedo decir, pero, y siempre en mi oración es como, haz tu voluntad, pero no entiendo tu voluntad. Esa noche llegó mi esposo y fue como, mira, o sea, no hubo ninguna sorpresa, ningún video, no hubo nada, fue como, y los dos como, de verdad como adolescentes, como, ¿qué vamos a hacer? Sí, pues porque ya sabemos a qué nos estamos atendiendo. Obviamente en mi cabeza, o sea, nunca dudé, yo decía como, Dios, yo voy hasta el final con esto, o sea, y voy a acompañar a mi hijo. Así como acompañé a Tiago y a Emiliano, el tiempo que quiera, 1 mes, 2 meses, 10 años, 20 años, el tiempo que tú decías, pues yo voy a estar ahí. Pero siempre, sinceramente, pensando como esto va a ser igual. O sea, pues ya lo hemos vivido 2 veces y pues con mi responsabilidad, ya que, pero pues esto va a ser igual, tengo que preparar. Al otro día pedí cita con mi ginecóloga, llegué llorando porque adicional también me cargaba mucho como los médicos van a señalarme como usted sabía, usted es irresponsable, ya hay un examen que ustedes saben que no, o sea, no lo pueden hacer. Y yo decía, ay, sí, y me van a empezar a repetir los riesgos, todo. Pero no, mira que extrañamente llegué y la doctora me decía, como, pero ¿por qué llora? O sea, ¿ya qué? O sea, lo que pasa es que usted es una mujer de 30 años, casada, y pues simplemente está, pues es un tema de fertilidad y usted no lo puede manejar, así que vamos a orar. O sea, como yo decía, pues es que uno tiene la concepción de que los médicos no son muy así, ¿no? Entonces yo decía como, bueno, entonces me dio mucha tranquilidad. También digo, como que yo creo que era Dios también como dándome a través de ellos como ese parte de tranquilidad de vamos a hacerlo. Y como era un embarazo muy reciente, ella me dijo, no te puedo mandar ni ecografía ni nada, porque me dijo, si yo te mando ecografía, seguramente ni siquiera todavía hay latido. Entonces, no te estreses, vete. Yo tenía vacaciones, entonces me dijo, vete a tu viaje y cuando llegues miramos. Pero pues no, o sea, yo estaba súper contraria, yo decía, yo no puedo irme como tan en paz. Entonces, fui y me hice una ecografía aparte. Yo solo quería saber como que estuviera donde tenía que estar, ¿sí? Como que estuviera implantado, y ya. Yo decía, yo sé que seguramente no va a escuchar el corazón, está muy reciente, pero yo quiero ver que esté donde tiene que estar. Fui y pues por gracia de Dios ya se le sentía el corazoncito, entonces bueno, escuchamos el corazón, está bien, listo. Nos fuimos de viaje y como a las 3 semanas cuando llegamos, ya ahí ya empezó como el control médico y vamos a la primera ecografía, digamos, oficial. Y mira, de todas las ecografías que me han hecho en la vida, pues yo ya
tengo como, yo ya veo una ecografía y más o menos entiendo qué estoy viendo. Cuando ella pone el ecógrafo, yo decía, esto no es real. O sea, lo que estoy viendo no puede ser real, pero yo decía, debo estar muy confundida. Y ella me mira y no fue necesario que dijera nada porque yo ya estaba entendiendo. Ella solo me confirmó lo que yo creía estar viendo. Ella me miró y me dijo, o sea, me acuerdo mucho, pero son dos, me dice. Y mi esposo me voltea a mirar como, ¿qué? Y yo, o sea, no, no sé, una cosa, mira, un frío de pies a cabeza porque aparte, claro, había mucha alegría, pero pues acuérdate, o sea, nuestra condición médica, entonces todo por dos, o sea, el sufrimiento va a ser terrible. Yo decía, o sea, y para los médicos también era como, o sea, qué prueba más dura, ¿no? Entonces, bueno, digamos que algo que nos beneficiaba es que estaban en saquitos diferentes, entonces digamos que genéticamente habían como chance, sí, como de, ok, puede que los dos vengan enfermitos, o uno esté bien, o el otro esté bien, bueno, sí, o los dos estén bien, y yo decía, no, es que los dos van a estar bien. Y tengo una amiga que, porque el médico siempre decía, hay el 75% de probabilidades que los niños vengan bien. Entonces yo repetía lo mismo. A todo el que le contaba, es que el 75%, y una amiga un día me dijo como, deja de decir eso, no hay el 75%, es el 100% porque Dios está ahí y es el 100%. Entonces desde ese día yo decía, esto va a estar bien, el 100% de probabilidad de que esto esté bien. Entonces empiezan a pasar los meses. Obviamente las primeras semanas fueron muy duras, sinceramente, porque yo creo que emocionalmente el cuerpo también estaba reaccionando a algo que lo que pasa es que mentalmente yo ya había cerrado ese ciclo de mi vida. O sea, yo después de lo que vivimos, yo dije, yo ya nunca más voy a estar embarazada. Y mentalmente ya me había preparado para eso, ¿sí? Porque también creo que el embarazo lo romantizan demasiado. Entonces yo decía como que yo ya no, ya cuando llegue mi bebé va a ser un niño por ahí 1 año, entonces yo ya voy a estar es en otra etapa de la crianza, pero ya el tema del embarazo ya no lo voy a vivir más. Entonces cuando yo le digo a mi mente como otra vez vamos a pasar este proceso, fue como el cuerpo un poquito como, o sea, entre el cuerpo y la mente estaban ahí como contrariados, entonces fue durísimo físicamente. Aparte porque yo decidí con mi esposo como manejarlo entre los dos, al menos los primeros 2 meses porque no queríamos como también darle mucha ilusión a la familia, ¿no? Uno siempre dice como, Señor, yo confío en ti, pero al final no estábamos confiando mucho porque siempre era como esa sensación de algo puede pasar, entonces mejor todavía no les digamos a nadie. Entonces, como por casi 3 meses lo vivimos solos y entonces ya también estaba volviendo loco a mi esposo porque yo estaba en depresión, lloraba todas las noches, me sentía muy culpable, yo decía como, bueno, vamos a ver qué pasa, pero ¿por qué? O sea, también le preguntaba mucho a Dios, yo no entiendo porque ahora venía el tema de la adopción y yo creía que yo estaba caminando por el camino que tú querías para mí, pero ahora llega esto, entonces como que no estoy entendiendo qué quieres. Y, y súmale que a eso, como tenía como 2 meses y medio y yo estaba un día trabajando cuando llega un correo del bienestar familiar diciendo como felicitaciones, en el comité número X asignamos una niña para ti. Y yo siempre creí que eso lo hacían por vía telefónica y uno iba presencial, pues porque esos documentos pues de los niños son muy privados, pero la verdad yo no sé qué pasó, pero me enviaron todo por correo. Entonces llegó la historia clínica, llegó la historia de la niña, llegaron fotos. Entonces para mí fue muy duro porque le tuve que poner un rostro a lo que había soñado por mucho tiempo. O sea, nos preparamos 2 años para ese momento y ahora que llegaba, otra vez nos tocaba decir no. Yo le decía a Dios, otra vez soltar, o sea, ya solté a Tiago, ya solté a Emiliano, ahora me pides que suelte a esta bebé. Fue muy duro. Y en embarazo yo decía, y mira que tuve un pensamiento muy humano en ese momento y era como, tengo que ir al bienestar familiar a decir, no, gracias, no puedo. Y esperar a que lo que está pasando en mi cuerpo funcione, ¿sí? Pero puede que no funcione y entonces me voy a quedar sin una cosa y sin la otra. Una cosa muy humana, o sea, muy humana, pero tengo que ser muy sincera que sí lo sentí, o sea, yo decía como voy a ir a decir no y pues me la juego toda por mi embarazo, pero ¿y si no resulta? Me voy a quedar como otra vez con las manos vacías. Pero Dios siempre tiene, o sea, uno es, o sea, es el pensamiento muy humano, pero Dios siempre tiene, o sea, Dios ha sido demasiado misericordioso y en efecto, nos tocó ir al bienestar, me acuerdo mucho porque ese día llegamos los dos con una cara como, pues, imagínate, o sea, el proceso, ir a decir no, y al contrario, ellas ya tenían, las psicólogas ya tenían una posición como ya no de te estoy buscando el quiebre, sino felicitaciones, no sé qué, y nosotros como,
Entonces la psicóloga me dice, antes de entrar al comité, ¿tú quieres hablar conmigo? O sea, yo creo que ya me vio tan mal que ella me lo preguntó y yo le dije, sí, yo creo que tenemos que hablar. Y cuando entré a la oficina nos sentamos los dos y dice, ella solita dice como, ustedes están embarazados, ¿cierto? Y yo solo me pongo a llorar y le digo, sí. Y es muy, y le pido perdón a mis hijos porque, claro, los primeros meses fueron de muchas lágrimas. No porque yo los estuviera como rechazando, sino por la situación que yo estaba teniendo que afrontar. Y claro, en ese momento mi papá llora y digo, sí, y ella me dice, pero ¿por qué lloras? O sea, felicitaciones y bueno, vamos a ver qué dice el comité. Entonces entra al comité y me acuerdo mucho de la doctora que nos tocó ese día porque ella muy empezó como a hablar, entonces la secretaria le decía, doctora, es que yo creo que ellos quieren la palabra. Y yo, sí, es que yo quisiera tomar la palabra un momento, pero ella no entendía. Entonces yo le dije, doctora, lo que pasa es que estoy en embarazo. Y entonces a ella le cambió el rostro porque, claro, es su trabajo, ¿no? Entonces llevan 2 años intentando hacer un match y resulta que cuando hacen el match la familia no puede. Entonces, claro, para ellos fue como desmotivante y, y algo le dijo la secretaria y la señora dice como, ah, esa es la familia que tiene la enfermedad rara. Y entonces ahora me da risa porque en este proceso hemos tenido como que soportar mucho también a la gente que a veces es muy imprudente, pero ya, pues digamos que nuestro corazón está tan sano que a veces ya hasta nos da risa algunos comentarios eh, eh, de la gente. Y bueno, entonces bueno, para resumirles todo, pues sí tuvimos que soltar a la bebé, pero pasaron 9 meses en donde no quisimos hacer ningún examen invasivo. Literal, tomamos la frase como yo confío en ti y fue literal porque no quisimos entrar a hacer ningún examen médico invasivo ni nada, apenas lo que un embarazo normal. Y para concluir es que hace 50 días, casi ya los 2 mesecitos, nacieron mis dos milagros, porque son milagros del cielo, o sea, sin la intervención de Dios esto no hubiese sido posible. Están hoy aquí, en su cuna, y es para mí como que yo los veo y yo digo, no sé, es como Dios muy misericordioso. O sea, yo hoy le digo a Dios, bueno, tuvimos que pasar por mucho, pero yo los veo todas las mañanas y yo digo, esto es real. O sea, después de que yo, o sea, nunca en mi vida me hubiera imaginado tanto, ni en mi oración más profunda yo le hubiera pedido esto a Dios, de verdad. Me parece demasiado ambicioso pedirle esto a Dios, pero mira, Dios lo ha hecho todo perfecto. Entonces, bueno, aquí están mis dos retoñitos después de tanto dolor, esto tuvo un propósito superior. Y bueno, esa es la historia que quería contarles. Muchas gracias, Jess. Yo nada más quisiera cerrar con una pregunta que he tenido en el corazón desde que empezamos la entrevista y es, para todas las personas que nos están escuchando, ¿tú qué le dirías a una persona que hoy se siente abandonada por Dios porque está atravesando un momento de mucho sufrimiento? Porque siento que eso es, o sea, una persona que atraviesa mucho dolor por sea cual sea la razón, digamos que una de las mayores tentaciones que el enemigo nos pone es pensar que Dios nos abandonó, ¿no? Entonces, a una mujer como tú que tuvo que pasar todo este proceso y que nunca se soltó de Dios y se pegó de la confianza en que su plan era mejor a pesar de no entenderlo, ¿qué le dirías tú a estas personas que hoy por hoy les duele el corazón por algo que viven y sienten que Dios las abandonó? Yo creo que lo que les diría y quisiera transmitir, que es lo que también he aprendido en estos años, es que uno tiene la falsa creencia de que los milagros suceden cuando sucede lo que uno humanamente quiere, ¿no? Entonces uno hace la oración y le pide a Dios X, 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 y solo si pasa X, 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 entonces Dios está orando y Dios está haciendo milagros. Pero no, yo entendí que Dios, digamos que los milagros suceden cuando Dios hace su voluntad, así a veces esa voluntad no esté tan ligada a lo que uno quiere, ¿no? Lo digo por la muerte de mis dos hijos, yo ni en ninguna oración en mi vida hubiera imaginado que esto iba a pasar. Y siempre al final, cuando uno dice, haz tu voluntad, es entender que al final esa voluntad, aunque duela, aunque no esté acorde a lo que uno humanamente quiere, es un milagro. Es un milagro que hizo Dios y la conclusión es que hay que dejar a Dios ser Dios. Eso es como lo que yo podría rescatar. Y para cerrarles, como decirles que les conté de Tiago, les conté de Emiliano que nacieron, nunca pude escucharlos y lo que yo viví el día que nacieron mis hijos y pude escuchar ese llanto, yo, o sea,
la confirmación de que Dios estaba ahí, porque yo nunca en mi vida pensé, o sea, nunca en mi vida dije, esto ya no lo voy a vivir. Y miren, dejemos a Dios ser Dios, que Él responde. Sí, qué fuerte. Desde que hablamos por primera vez, Jess, me ha parecido que tu historia es muy parecida a la de Kiara Corbella, ¿no? Yo te conté, esta Ujú. sierva de Dios que está en proceso de ser santa. em, pero bueno, para los que no conocen la historia de ella, ella es una joven italiana que vivió la maternidad como un camino de muchísima cruz, pero también de resurrección. También dos de sus hijos murieron al poco de nacer por enfermedades graves. Y cuando ella esperaba a su tercer hijo, ella fue diagnosticada con cáncer y muere a los 28 años, ¿no? Em, Te cuento esto porque siento, o sea, como que escuchándote yo digo, wow, o sea, esta historia perfectamente es una historia de santidad, ¿no? Es una historia de confianza en Dios, de aceptar la voluntad de Dios. Y me encantaba porque Kiara Corbella en su, bueno, en el libro de la historia que cuentan sobre ella, que se llama Nacemos para no morir nunca. Dice ella, como muchos piden a Dios una vida fácil, pero esa vida no se parece a la de Jesús. Y yo te escucho y pienso eso, como que todo sufrimiento que Dios permite en nuestra vida es redentor, porque por algo Cristo eligió la cruz para salvarnos, ¿no? Como que del sufrimiento nace salvación y tu historia me inspira a eso. Entonces, nada, darte las gracias por abrir tu corazón, o sea, a mí me tocaste especialmente y porque también me encantaba que me decías como, que en este momento estás en súper posparto, ¿no? O sea, ¿cuánto tienen tus mellizos? El domingo cumplen 2 años, 2 meses. 2 meses, exacto, o sea, súper en posparto, ¿no? Y yo, bueno, yo tengo una bebé de 11 meses y mis primeros 2 meses, mi esposo y yo los denominamos la trinchera. O sea, a nosotros nos pareció demasiado demandante. Nosotros también estuvimos algunos días con Antonella en la UCI, bueno, pero demasiado demandante en términos de ausencia de sueño, todo lo que te implica, ¿no? Dolor físico, en fin, ¿no? Y me hacías reflexionar, incluso sentirme como que mi pensamiento era errado, porque tú me hablabas de que o sea, estos 2 meses para ti han sido no la trinchera, sino el cielo, El ¿no? cielo. Exacto, y me hace pensar mucho y yo digo, o sea, todas las mamás o las no mamás que nos están escuchando, ¿no? Como que cambiemos el chip de ver cada situación que vivimos como un milagro de Dios, porque así sea demandante, así sea retador, es Dios obrando y podemos encontrar el cielo ahí, así como lo estás viviendo tú. Total. Es clarísimo. Así mismo lo estoy viviendo. Qué hermoso, Jess. Pues muchas gracias por abrirnos tu corazón. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Nada más recomendarles el libro de El dolor lo cambia todo, que lo tenemos disponible por Amazon, por el padre Jorge Obregón, em, para que también todas aquellas personas que están viviendo algún momento de sufrimiento puedan leerlo y les ayude a darle sentido a este sufrimiento que viven, que es el objetivo de este libro. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio relacionado con la maternidad por este mes de las madres y de nuevo, muchísimas gracias, Jess, por todo. A ti, muchas gracias, de verdad, muchas gracias y que Dios te bendiga. Muchas gracias, un abrazo grande. Chao. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda prender la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios de New Fire Presenta y síguenos para más recursos formativos en bnewfire.com y en Instagram como @bnewfire.